Muy buenos días, mis queridos y distinguidos hermanos. En esta mañana estamos felices y contentos de estar con ustedes en esta mañana. Vamos a alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Realmente le damos gracias a Dios porque durante toda esta semana nos ha acompañado, nos ha protegido y estamos con vida. Mientras algunas personas más están bajando a descansar, nosotros aún tenemos el privilegio, el Padre Yahweh nos tiene con vida, de estar aquí para juntos alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Muy bien, vamos a cantar entonces este hermoso cántico, ¿ya? 176. A medida que lo encontramos, nos colocamos de pie. Cuando suenen las trompetas, cuando suenen las trompetas en el día del Adón, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mango redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Yahshua, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Yahshua, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Adón, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Amén. con la mayor reverencia nos postamos de rodillas para conversar con el Padre. Padre Yahweh, en esta mañana pedimos que el poder que viene desde lo alto permanezca en nuestras vidas. Gracias por las bendiciones recibidas, una bendición muy especial para cada uno de tus hijos aquí en esta santa mañana. Gracias te damos por estar con nosotros. Bendícenos y que todo lo que hablemos en esta mañana sea para honrar y santificar tu santo y noble nombre. Te agradecemos, te damos gracias porque tú eres el Dios de los dioses. Pedimos que tu Espíritu Santo, Padre, more en nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros y ayúdanos a hacer tu santa y divina voluntad. Bendice al predicador de esta mañana, que sus palabras no sean sus palabras, sino que sean palabras por inspiración que viene desde lo alto. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén. Amén. Y amén.
bien, entonces pues, en esta mañana vamos entonces a tener un predicador joven en esta mañana. Vamos a invitarle a Josué, el cual tiene el gusto, el placer de estar aquí con ustedes. Gracias, mis queridos hermanos. Bienvenidos a este hermoso culto divino, donde esperamos que el Espíritu que viene desde lo alto pueda ser acogido en nuestras vidas, ¿no? Bienvenidos al culto divino. Bienvenido, Josué. Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado. Shabbat Shalom. El tema del día de hoy se titula La última advertencia, en el cual vamos a analizar un poco sobre lo que es la profecía a lo largo de la historia y sobre cómo eso tiene una importancia muy grande sobre nuestras vidas. Primeramente, si nosotros revisamos a lo largo de la historia, todos los imperios y reinos que han sucedido a lo largo de los siglos, podría parecer que todo ha sucedido solamente por mera coincidencia o por influencia humana nada más. Pero si entramos a la Biblia, vamos a sorprendernos. ¿Por qué? Porque cada uno de los imperios mundiales y de los sucesos que ocurren hoy en nuestro presente y los que vendrán en el porvenir ya fueron predichos hace miles de años. Si nosotros recordamos cuando el pueblo de Israel estaba exiliado en Babilonia, estaba cautivo, recordamos la historia cuando el rey Nabucodonosor tuvo aquel sueño con la estatua, que la cabeza era de oro, el pecho de plata, el muslo de bronce, las piernas de hierro y los pies de una mezcla de hierro con barro cocido. Todos recordamos muy bien esa historia. Vemos que este sueño fue algo profético, que no abarcaba solamente para aquel periodo histórico, sino que hasta nuestros días llega toda esa profecía. Primeramente tenemos la cabeza de oro, que fue obviamente Babilonia, y luego nos sigue el pecho de plata, que fue Grecia, los medos y persas. De ahí los muslos de bronce, que fueron los griegos, el imperio de Alejandro Magno hasta ese momento. De ahí el imperio que le sucedió fue el imperio romano de Occidente, que fue uno de los más poderosos, como sabemos. Hoy en día es considerado una cultura magnífica por los historiadores. Y de ahí lo que sigue sería los pies de barro cocido y hierro, que comprendería justamente para nuestro periodo en el que nos encontramos ahora, en el presente. Más detalladamente se habla sobre esto en la Biblia. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias, en Isaías capítulo 44, verso 28. Y otro hermano que busque Isaías capítulo 45, el verso 1. 44, dice: yo digo que Ciro es mi pastor, él hará todo lo que yo quiero. Él dirá de Jerusalén: tú serás construida, y del templo tus cimientos serán echados. Ya el verso 1 del siguiente capítulo. Capítulo 45, 1. Así dice el Adón a su ungido, a Ciro, a quien tomó por su mano derecha para sujetar naciones ante él y desatar lomos de reyes, para abrir ante él puertas y puertas que no se cerrarán. ¿Qué encontramos aquí? Aquí se nos menciona a Ciro. Aquí hay algo sorprendente. ¿Por qué? Esto que acabamos de dar lectura fue predicho hace más de 100 años, que inclusive el pueblo de Israel entrara en cautiverio a Babilonia. ¿Y Ciro quién fue? Ciro fue el general, el rey, que conquistó la ciudad de Babilonia. La caída de Babilonia estaba predicha mucho tiempo antes. Y aquí inclusive se nos dice cómo iba a ser esta conquista. Aquí dice que las puertas no iban a ser cerradas. ¿Cómo sucedió esto? En el momento que el ejército de los persas
los medos y los persas, cuando iban a invadir Babilonia, la ciudad de Babilonia era una ciudad fortificada, fuertemente amurallada. Y haciendo un asedio era imposible que la ciudad cayera. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cerca de la ciudad de Babilonia, o sea, al lado, pasaba el río Éufrates. ¿Qué hicieron? Desviaron el cauce del río. Como el río también entraba a la ciudad, al desviar el cauce del río, las puertas bloqueaban el paso porque el río estaba fluyendo ahí en ese momento, y al desviar el cauce del río, ellos pudieron pasar por debajo de las puertas. ¿Y qué hicieron? Abrieron las puertas de la ciudad y la tomaron por completo, algo que era impensable para aquella época, porque recordemos que Babilonia era la ciudad más magnífica del mundo en ese momento. Él se consideraba una ciudad que no iba a caer nunca. Vemos ahí que nos dice aquí en Isaías 47:1: desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. ¿Qué nos está profetizando aquí? Aquí nos habla de que la ciudad de Babilonia, después de su caída, nunca iba a volver a tener el esplendor que tuvo en su época de mayor gloria. Nunca más volvería a ser lo que fue alguna vez. En la época de Nabucodonosor fue que Babilonia alcanzó la cúspide de su poder. O sea, fue cuando el imperio babilónico dominó el máximo de sus territorios, llegó a su mayor extensión. De ahí, después de la muerte de Nabucodonosor, Babilonia fue en decadencia, con los monarcas que fueron siguiendo después de él, o sea, más por motivo de la ambición por gobernar este reino. Hubo varias intrigas y todo eso, y los reyes que siguieron viniendo no duraron mucho tiempo. Y vemos que el último rey de Babilonia fue Baltasar, que vendría a ser el nieto de Nabucodonosor. O sea, él fue el último rey, y vemos la conducta de este rey, la blasfemia que cometió en su última noche de vida. Y ahí fue que Dios, o sea, la blasfemia que hizo fue tan grande que ahí fue que Dios escribió esas palabras en la pared. O sea, ya anunciándole que ya esa noche iba a ser la última noche en la que él iba a gobernar. Y también vendría a ser la última noche de su vida, porque ya el tiempo para que Babilonia siguiera había terminado. Vemos que con el pasar de los tiempos, inclusive los griegos también conquistaron Babilonia, aunque en cuestión de arquitectura mantenía una parte del esplendor que había tenido alguna vez. La ciudad nunca más volvió a ser lo mismo que antes. Inclusive en cierta ocasión la ciudad llegó a ser destruida y quedó nada más en ruinas. De ahí en adelante nadie más ha podido reconstruirla. Y hace unos años atrás, un dictador no recuerdo el país, pero que queda donde actualmente se encuentra la antigua ciudad de Babilonia, que se llamaba Saddam Hussein. No sé si habrán escuchado de él. Sí, de Irak. Él trató de reconstruir nuevamente la ciudad. Él quería gobernar el mundo desde esta ciudad nuevamente. Él quiso reconstruirla, pero ¿qué vemos que nos dice la Biblia aquí? Que nadie iba a poder reconstruirla. Lamentablemente, sí, cuando él estaba comenzando el proyecto de reconstruir Babilonia, no duró mucho tiempo y su régimen cayó. Y él fue ejecutado. O sea, no pudo lograr su objetivo de restaurar la ciudad de Babilonia. Vemos aquí que a pesar de que el hombre, Isabel, a pesar de que el ser humano trate de, de revertir lo que dice la Biblia, porque muchas de las veces los líderes políticos, los gobernantes han actuado siempre tratando de hacer de que lo que está en la Biblia no se cumpla. ¿Por qué motivo? Para demostrar que ellos son superiores ante el Dios infinito, lo cual es fuera de lugar. Vemos, ahora les invito a que busquemos en nuestras Biblias, en Daniel capítulo 11, versos del 2 hasta el 4. ¿Qué libro? Daniel capítulo 11, versos del 2 al 4. Del 2 al 4. Sí.
Lo que te voy a decir es verdad. Mira, surgirán 3 reyes más en Persia, y el cuarto acumulará mayores riquezas que todos los demás. Y cuando se vuelva fuerte debido a sus riquezas, movilizará a todos contra el reino de Grecia. Digo, Sí. y surgirá un rey poderoso que gobernará con gran poder y hará lo que quiera. Sin embargo, cuando haya surgido su reino será fragmentado y esparcido hacia los 4 vientos de los cielos, pero no será para sus descendientes, ni será tan poderoso como cuando él gobernaba. Su reino será arrancado de raíz y pasará a otros que no son estos. Ya, vemos aquí, en este verso se nos habla de Persia, del imperio persa. Vemos que aquí se profetizó que habrán 3 reyes, y el cuarto será más grande que todos los demás, que vendría a ser el rey Darío, el cuarto rey de Persia, el cuarto y el último. Ahora, cuando justamente Persia se proponía conquistar lo que es Grecia, en ese momento, en Grecia surge un rey muy joven, de apenas 20 años, que se llamaba Alejandro Magno, que había sucedido a su padre. A los 20 años, Alejandro, él no tuvo miedo del imperio persa, o sea, no tuvo temor de nadie. Inclusive algunas fuentes hablan de que este hombre no sufrió derrota alguna en el ámbito militar. No hubo ciudad que no se rindiera ante él, a lo que él iba conquistando. Y vemos que en tan solo 4 años, él logró establecer uno de los imperios más grandes del mundo. En tan solo 4 años. Así que a la edad de 24 años, él se lamentaba de que ya no había, o sea, él ya no encontraba qué más conquistar. Prácticamente había conquistado todo el mundo conocido. O sea, y esto lo vemos también simbolizado en otra visión que tuvo Daniel, que es de las bestias. Vemos que Grecia es representada con un leopardo de 4 cabezas y 4 alas. Las 4 alas vendrían a representar la velocidad con la que este imperio creció. Pero asimismo, con la rapidez que creció, con esa misma brevedad tuvo de duración ese imperio. Vemos que después Alejandro Magno murió muy joven, y después de la muerte de Alejandro, él no tuvo descendencia, no dejó hijos a quien dejarle su imperio. Y entonces lo que pasó fue que sus 4 generales se dividieron el imperio. No recuerdo los nombres de todos, sinceramente. Recuerdo que uno era Ptolomeo, Lisímaco y... No, esos no son. Y habían 2 más que lamentablemente no recuerdo el nombre en este momento. Y aquí vemos que se habla que uno de estos 4 tendría más poder. Vemos que el general Ptolomeo, él se hizo cargo de lo que es Egipto en la actualidad. Alejandro había fundado la ciudad de Alejandría. Y en ese entonces la ciudad de Alejandría había cogido una gran prominencia en el comercio y en las batallas. O sea, era una ciudad magnífica, tanto en comercio como en poder militar también. Ya, y en ese momento, el general Ptolomeo se convirtió en faraón de Egipto. Y ahí surgió lo que hoy se conoce como la dinastía tolemaica o de los Ptolomeos en Egipto. Ya, y ahí surge una persona que es muy conocida, que es la reina Cleopatra. Ella también es mencionada en la profecía. Muy poco se ha tomado en cuenta esta parte. Muchas personas creen que a esta persona no se la menciona para nada. Pero si vemos el papel de esta mujer en la historia, fue un papel muy importante que ella tuvo. Y en la Biblia también es mencionada. Ahora les invito a que busquemos en Daniel 11, verso 17. Daniel 11. Sí, Daniel 11, verso 17. Él determinadamente avanzará con la fuerza total de su reino, pero hará trato con el rey del sur y le dará una hija en matrimonio. Su objetivo será destruirle, pero el trato no prosperará
y funcionará a su favor. Ya, ahora voy a explicar. Muchos de nosotros muchos han de decir esto no tiene nada que ver, pero si analizamos tiene mucho que ver y prácticamente nos cuenta aquí la historia de esta reina. Primeramente vemos, dice que le dará una hija de mujeres. ¿Por qué lo dice de esta manera? Por la sensualidad que usó esta mujer. Cleopatra usó como su principal arma su sensualidad, o sea, sus encantos femeninos. ¿Por qué motivo? Cuando César llegó a Roma, a Egipto, a la ciudad de Alejandría, el plan de Julio César era ir a cobrar una deuda que había dejado el padre de Cleopatra y también a conquistar de una vez Egipto, porque los romanos habían tratado de tomar Egipto, especialmente la ciudad de Alejandría, pero no lo habían logrado. Para Roma siempre fue un objetivo conquistar Egipto. Como sabemos, esta cultura se caracteriza por el refinamiento y el lujo. Vemos que en este país abunda muchísimo lo que es el oro, algo que Roma quería, y más en este momento César necesitaba recursos, porque se encontraba, en ese momento había una guerra interna en Roma, porque en ese momento no había emperadores, sino que Roma era gobernada por el Senado. Y habían 3 generales poderosos. Entre ellos se encontraba César. Y entonces César fue a Egipto a cobrar esta deuda porque necesitaba recursos. Pero ya como el padre de Cleopatra había muerto, obviamente Cleopatra y su hermano, que también se llamaba Ptolomeo, tenían que hacerse cargo de esta deuda. Y fue en ese momento, Cleopatra no pagó la deuda, sino que sedujo al general, a Julio César, y se hizo su esposa. No se casaron legalmente, pero tuvieron un hijo al que llamaron Cesarión. Según Cleopatra pensaba que con esta alianza que había hecho, ella aseguraba el futuro de Egipto. Pero vemos que por el mero hecho de que César tuvo un hijo con esta mujer, esto fue lo que lo llevó a la muerte. Y fue asesinado en el Senado romano, en los Idus de Marzo, que se conocen. Fue cuando César, al entrar al Senado, el resto de senadores que no estaban de acuerdo con que esta mujer dominara a César, fueron a César y lo apuñalaron. Entre todos lo apuñalaron y César quedó tirado ahí en el suelo, muerto. Y aparentemente el plan de Cleopatra de unir Egipto con Roma se había destruido hasta ese momento. Pero había otro general de Julio César, otro general poderoso que se llamaba Marco Antonio. ¿Ella qué hizo? Hizo lo mismo que había hecho con César. Se unió con él, tuvieron más hijos. Todo fue con el objetivo de ella prevalecer para salvar a Egipto, y que Roma no llegase a dominar, como ya estaba profetizado. Pero lamentablemente Marco Antonio fue vencido en batalla. Por el que iba a ser más después el primer emperador de Roma, que sería Augusto. En ese momento Cleopatra y Marco Antonio hicieron una alianza con todos los reyes, que es lo que nos habla aquí, que fueron la batalla que se menciona es la batalla de Accio. Ahí fue que se unieron, y ahí junto a ellos como aliado estaba el rey Herodes, el que más adelante daría el decreto para matar al Mesías. Ahí en ese momento estaba este rey como aliado de ellos. Pero por diversas circunstancias surgió una plaga y tuvieron que quemar muchos barcos. Cleopatra y Marco Antonio perdieron muchísimas tropas. Y por ende, cuando ya llegó el momento de estar en la batalla de Accio, ellos perdieron la batalla y con ello se dio el fin de lo que quedaba del imperio griego. Porque en ese momento Cleopatra no era egipcia, sino que era descendiente de los griegos, del general Ptolomeo. Cleopatra, veámoslo como el último bastión del imperio griego que quedaba todavía en ese momento. Y a pesar de todo lo que ella hizo, no tuvo éxito, como vemos lo que nos dice en el versículo. No tuvo éxito, por más de que ella trató de una manera u otra, no tuvo éxito y finalmente acabó perdiendo.
y ahí subió al poder la otra potencia mundial, que sería el Imperio Romano. El Imperio Romano, como sabemos, tuvo una gran extensión, inclusive más grande que el Imperio de Alejandro. O sea, fue un imperio muy grande. ¿Y por qué se lo representa con hierro? ¿Por qué? Porque ellos aplastaban todo lo que tenían enfrente. Si vemos en el símbolo que se muestra en la visión de las bestias, a Roma se la presenta como una bestia espantosa y terrible, que pisa o pisotea todo lo que está bajo él. Vemos que Roma, la política que tenía Roma con las naciones conquistadas era terrible. Ellos no tenían misericordia de nada ni de nadie. Ellos iban arrasando con todo, sean niños, mujeres, con lo que sea. Ellos arrasaban con las naciones que conquistaban. Vemos que la crueldad fue un rasgo característico del Imperio Romano. Y vemos que después, cuando Roma cae, ahí es que se nos habla que surge otro poder que reemplaza al poder del Imperio Romano, que todos sabemos que vendría a ser el papado, que surge para llenar este vacío que dejó el emperador de Roma. Al caer Roma, surge para llenar este vacío. Y ahora Roma, en vez de ser gobernada por un emperador, ahora llegó a ser gobernado por el Papa. Y digamos, durante la Edad Media fue el imperio papal que gobernó, porque recordemos, aunque Europa cada país tenía sus reyes, prácticamente estos eran reyes vasallos. Tenían prácticamente que seguir las órdenes del papado. O sea, ningún rey podía coronarse siquiera sin la aprobación del papado. Todos los reyes, siempre en cada coronación de los reyes, si nosotros analizamos, siempre debía estar presente un representante de la iglesia. O si no, el papa en persona venía a coronar al rey. El imperio papal duró un periodo de 1260 años. Pasado este tiempo, fue que el papado perdió su poder. ¿Por qué motivo? Vemos a otro personaje más que se llamaba Napoleón Bonaparte. Un detalle importante, ¿qué hizo él en su coronación? En la coronación, o sea, simbólicamente el papado quedó destruido a un lado en ese momento. ¿Por qué motivo? La costumbre indicaba que cuando un rey, y más que todo un emperador, era coronado, el papa en persona tenía que darle la corona, o sea que por autoridad de él iba a gobernar esta persona. Pero no, lo que hizo Napoleón en la coronación, mandó a traer al papa, lo trajo allá a Francia, lo llevó a Francia, y al momento que tocaba ponerle la corona, él le arrebató la corona de sus manos y se la colocó él mismo. O sea, él abiertamente lo que declaraba con este hecho era que él nos iba a regir bajo el poder papal. O sea, y de ahí en adelante vemos cómo el papado fue perdiendo poder, hasta que finalmente Napoleón envía al general Berthier a traer al papa como prisionero, y el papa muere en el exilio. Ahí en este momento es que vemos que el papa pierde su supremacía. Pero como sabemos, ya estaba profetizado de que el papa volvería a recuperarla. Y ahora vamos a ver un hecho histórico que es recordado hasta el día de hoy, que también fue profetizado, en este caso, por nuestra hermana Elena de Huay. O sea, Dios nos dio este mensaje por medio de nuestra hermana Elena de Huay. Todos nosotros recordamos lo que sucedió el 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Algo muy conocido, el atentado de las Torres Gemelas, ¿verdad? Pero lo que muchos de nosotros no sabíamos era que Dios ya había profetizado esto a nuestra hermana Elena de Huay. Veamos lo que nos dice aquí. En una ocasión, en la ciudad de Nueva York, se me llamó de noche para observar los edificios que surgían piso tras piso hasta el cielo. Estos edificios estaban garantizados como siendo a prueba de fuego y fueron erigidos para glorificar a los dueños y constructores. Bien alto y cada vez más alto surgieron estos edificios, y en ellos usaron los materiales más costosos. Los dueños de estos edificios no se preguntaron, ¿cómo podemos glorificar a Dios?
el Señor no estaba en sus pensamientos. La siguiente escena que observé fue de una alarma de fuego. Hombres que miraban hacia estos enormes edificios, que supuestamente eran a prueba de fuego y decían están perfectamente seguros. Sin embargo, estos edificios fueron consumidos como si estuviesen construidos de alquitrán. Los carros de bomberos no podían hacer nada para evitar su destrucción. Los bomberos no podían operar sus carros para apagar el fuego. Vemos aquí, aquí se nos describe minuciosamente con cada detalle justamente lo que ocurrió este día. Y vemos que curiosamente esta visión fue escrita, se encuentra en el volumen 9 de Testimonios para la Iglesia en la página 11. Inclusive hasta en el volumen que se encuentra ahí en la página, ya simbólicamente se estaba anunciando la fecha en que ocurriría este suceso. Y vemos aquí que todo encaja perfectamente. En aquel día que hubo este atentado en Nueva York, varios bomberos dieron su testimonio que no podían, a pesar de que ellos con todos sus esfuerzos trataban de operar las máquinas que traían para apagar el incendio en los edificios, no podían operar sus máquinas. Ellos no entendían qué era lo que estaba pasando. Por más que ellos trataban de apagar ese incendio, no pudieron. Y vemos cómo a pesar de que estos edificios hechos con lo mejor de aquel momento, con los materiales de más alta calidad, cayeron simplemente como que si fueran hechos de papel o de cartón. Y no quedó nada. Y vemos el saldo de víctimas que dejó esto. ¿Para qué fue que Dios nos dejó esto? Este suceso es como una señal para nosotros, un claro indicio de que ya deberíamos estar fuera de la ciudad. Este suceso de las Torres Gemelas se dejó como una advertencia para nosotros que conocemos el mensaje ya de que deberíamos estar fuera hace mucho tiempo. Y miren esto, hace cuánto tiempo pasó. Fue en el año 2001, hoy estamos 2023. 2024. Ya han pasado 23 años de este suceso y muchos de nosotros seguimos todavía aquí. No hemos salido. Esto se nos dejó como advertencia. Veamos qué más nos dice nuestra hermana Elena de White. Se me instruyó que la destrucción había llegado sobre las ciudades. La palabra del Señor se cumplirá. Se repitió Isaías 29, versos del 19 al 24. No me atreví a moverme sin saber dónde estaba. Clamé al Señor. ¿Qué significa esto? Las representaciones de destrucción fueron repetidas. ¿Dónde estoy yo? En escenas he presentado lo que va a ser, pero advierte a mi pueblo que dejen de poner su confianza en los hombres que no obedecen mis advertencias y que desprecian mis reprensiones, porque el día del Señor está justo sobre el mundo, cuando la evidencia no se puede negar. Aquellos que le han hecho caso a las voces que le dan la vuelta a las cosas serán dejados en la oscuridad como hombres ciegos. Vemos aquí la advertencia que se nos hace para estos días. Se nos habla específicamente sobre hacer caso a las voces que dan vueltas a las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que andar con rodeos, dándole la vuelta, que como que algo parecido, como que hacías. Debemos ser directos, ir claros al mensaje. Para este tiempo ya no estamos para dar un mensaje blando de que armándole que hermanos, que no sé qué, ya no, porque ya estamos en los últimos días, ya nos queda muy poco tiempo. Y vemos aquí la reprensión que Dios dio por medio de nuestra hermana Elena de White. ¿Qué le dice? Que prácticamente al predicar este mensaje debemos ser firmes y contundentes, ir al grano directamente, no pasar el tiempo ni dando vueltas en otras cosas. Estas palabras de Isaías 38 me fueron dadas. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que en el tiempo venidero quede como testimonio eterno, que este es un pueblo rebelde, hijos mentirosos, criaturas que no quieren escuchar la instrucción del Adón.
que le dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis lo recto, y decidnos cosas halagüeñas, profetizad ilusiones. Ahora vemos aquí por qué es que nosotros aquí tratamos de dar el mensaje lo más puro posible, o sea, de forma directa. No es que nosotros queremos atacar a los demás hermanos, ni a las demás personas que no tienen el conocimiento, no es eso, sino que vemos aquí lo que nos dice. Esto debe quedar como un testimonio. O sea, si no hablamos, si no damos el mensaje como debe de ser, si nos pasamos dando vueltas o evitando, ¿a dónde creen que nos va a llevar eso? Eso nos va a llevar a la perdición. Eso nos va a llevar a la perdición, y como nos dice aquí, muchas de las veces nosotros estamos en la condición que se nos menciona. ¿Qué le dicen a los líderes? No profeticen, o sea, lo que están viendo, sino que decirnos cosas halagüeñas. Y vemos cuál es el mensaje hoy en día que nos da el mundo protestante. No se habla sobre estos temas del fin del tiempo, sino que ¿de qué se nos habla? Que vamos a hablar del amor de Dios, de la paz, de que amémonos unos a los otros. El tiempo para predicar eso ya se acabó. Ahorita estamos en el tiempo de reprensión. O sea, porque a pesar de lo que hemos visto con el pasar del tiempo, no entendemos. Por eso es que debemos predicar el mensaje tal y cual como debe de ser, sin rodeo, sin dar vueltas. Ahora tenemos aquí otra afirmación que nos dice así: solo Dios conoce el futuro. Les invito ahora a que busquemos en nuestras Biblias en Isaías capítulo 41, versos del 21 al 22. Presten en su caso, dice Yahweh. Presten en su caso, dice Yahweh. Isaías 41, 21. Produzcan sus argumentos, dice el rey de Jacob. Saquen afuera esos ídolos. Hagan que pronostiquen el futuro para nosotros. Díganos de los eventos pasados, para poder reflexionar en ellos y entender sus consecuencias. Oh, cuéntenos de eventos que aún no han pasado. Dios. ¿Hasta cuánto, hermano? A ver, hasta el 22 nomás. Ya. Vemos aquí que se nos habla. Hoy en día, una amonestación para nosotros. Hoy en día, aquí se nos menciona sobre lo que hoy en día está muy extendido, que lo que es el espiritismo o la brujería. ¿Qué se menciona ahí? Nos habla específicamente sobre ver el futuro, o sea, sobre visitar a los videntes o a los brujos, o como se le conozca en cualquier parte del mundo. Vemos que el único que conoce el futuro solamente es Dios. Y Dios por ningún motivo nos ha dado a nosotros como seres humanos algún otro medio extraordinario para conocer el futuro. La única fuente confiable que tenemos sobre lo que va a venir en el futuro son los profetas que Dios nos dejó. Pero ahora surge otra pregunta más. ¿Necesitaremos profetas para el día de hoy? Por supuesto que sí. Y Dios nos dejó una profeta para esta época. Porque muchos han de decir, ya no necesitamos más nada, no necesitamos profetas porque ya la Biblia está ahí. Ya no es necesario. Pero ahora vemos que fue durante el movimiento de Guillermo Miller en el año 1840, Dios levantó nuevamente un movimiento que, ¿con qué objetivo? Con llevar la verdad, la luz de la verdad a todas las naciones, al mundo entero. Y ese fue el que más tarde se llamaría el movimiento adventista. En ese entonces no tenía ese nombre todavía. Pero Dios levantó este movimiento para predicar la luz de la verdad a las demás naciones. Porque en ese momento el mundo protestante, recordemos que no había pasado mucho tiempo de lo que el papado había perdido su supremacía. Recién estamos ahí hablamos del año 1840. Y cuando Napoleón subió al trono fue en el año 1804. O sea, había pasado un periodo entre 40 o 60 años de que el papado había perdido su supremacía.
y todavía dentro del mundo protestante se encontraban estas doctrinas o teología de Roma. Eso se estaba predicando como verdad. Por eso fue que Dios vio la necesidad de levantar a un movimiento. Y vemos que aquí entre los miembros de este movimiento estaba una joven llamada Helena Harmon, que en ese momento, si no me equivoco, tenía creo que unos 17 años, cuando recibió ella su primera visión, en la que ella veía que el pueblo iba caminando rumbo a la Jerusalén, o sea, al cielo, a la Jerusalén celestial. Y algo que se veía ahí también era que a lo largo del camino, o sea, al inicio salían muchos, pero a lo largo del camino se iban distrayendo con una u otra cosa y caían al mundo. Caían al mundo que estaba bajo ese sendero iluminado. O sea, perdían la guía que era Yahshua, que estaba enfrente de ellos guiándolos. Y ellos perdían ese camino y caían a las tinieblas, al mundo. Aparentemente ellos tenían todavía un mensaje, pero al perder de vista el enfoque que es Yahshua, que debe ser nuestro guía, ¿qué pasaba con ellos? Caían a las tinieblas. Caían a las tinieblas. O sea, vemos que Dios levantó a esta profeta. ¿Por qué motivo? Para hacer una luz, como una amonestación para nosotros, como una advertencia, porque cabe destacar algo. Muchas de las veces hay personas que no aceptan a Helena de White. ¿Por qué? Porque piensan que al nosotros aceptar a Helena de White estamos cogiéndola a ella como fundamento de nuestra fe, cuando eso es una posición equivocada. Helena de White mismo, en uno de sus escritos, ella mencionó que nuestra vista debe estar siempre hacia la Biblia como única fuente de luz, única fuente de verdad. O sea, los escritos de Helena de White son como un complemento de la verdad bíblica. La verdad central y protagonista de todo debe ser siempre la Biblia, que es lo que hoy en día se ha dejado a un lado muchas veces. Ahora les invito a que busquemos en nuestras Biblias, Sofonías capítulo 1, versos 14 al 16. El gran día de Yahweh está cerca y viniendo muy rápido. Oigan el sonido del día de Yahweh. Cuando esté aquí, hasta el guerrero llorará amargamente. Ese día es un día de furia, un día de aflicción y desgracia, un día de desolación y destrucción, un día de oscuridad y tinieblas, un día de nubes y vapor, un día del sofá y gritos de guerra contra las ciudades fortificadas y contra las torres altas en el muro de la ciudad. Amén. Vemos aquí lo que se nos, vemos lo que se nos menciona especialmente sobre las ciudades. Especialmente lo que se habla sobre las ciudades. Dios ya había profetizado esto hace mucho tiempo atrás. En los últimos días, las ciudades no iban a ser lugares ideales para que vivamos nosotros. ¿Por qué motivo? Por la corrupción y la perversidad que se encuentran hoy en día en las ciudades. Solo basta con salir aquí a la calle y vamos a ver las cosas perversas y la idolatría y todo lo que vamos a encontrar ahí afuera. Pero ¿por qué motivo más? Vemos aquí lo que nos habla, que las ciudades serán arrasadas por completo. Y habrá algunos casos en los que no quedará ningún habitante. Inclusive, en Sofonías 3 del 1 al 6, se nos habla exclusivamente sobre las ciudades más grandes todavía. Vemos aquí inclusive algunos han, ¿cómo se dice? Han puesto este versículo, o sea, algunos han interpretado que esto nos habla inclusive sobre la ciudad de Nueva York. ¿Por qué motivo? Porque se nos describe una ciudad poderosa y habla sobre las altas torres, que es la principal característica de esta ciudad. Vemos que la ciudad de Nueva York es el principal motivo turístico, o sea, y por lo que es muy conocida son sus rascacielos y todo eso, ¿ya? Y vemos aquí lo que nos dice en Sofonías capítulo 3, versos del 1 al 6. Veamos lo que nos dice ahí. Ay, ciudad gloriosa y rescatada, la paloma no quiso escuchar la voz,
no quiso recibir corrección, no confió en Yahweh, no se acercó a su Elohim. Sus príncipes allí dentro de ella eran leones rugientes. Sus jueces son lobos de Arabia, que no se quedaron hasta mañana. Sus profetas son temerarios, hombres traicioneros. Sus sacerdotes, Juanim, profanan el Hakadosh, al santo, y pecaminosamente transgreden la Torah, la ley. Yahweh, quien es justo, está allí entre ellos. Él nunca hace nada injusto. Todas las mañanas Él dicta su juicio. Todas las mañanas, sin fallar, Él no conoce la injusticia por extorsión ni injusticia en conflictos. Yo he cortado naciones, sus torres están arruinadas. Yo he vuelto sus calles en ruina. Nadie camina por ellas. Sus ciudades están destruidas, abandonadas, deshabitadas. Amén. Vemos aquí la amonestación que se da a las ciudades, no solo a la ciudad de Nueva York, sino a todas las ciudades del mundo. Porque si vemos aquí lo que se ha descrito es el estado moral de las ciudades en la actualidad. Nos habla sobre la corrupción en el sistema judicial, la delincuencia y la perversidad y muchas otras cosas que hoy en día reinan en las grandes ciudades. En todas las ciudades, por así decirlo, en todas reinan estos factores. Y vemos aquí, hoy en día, cómo vemos especialmente aquí, nuestra ciudad donde vivimos, en nuestro país, cómo vemos el sistema judicial. Está totalmente corrompido. Cuando salimos a las calles, ¿qué encontramos? Muertes, violencia, o sea, toda una tragedia encontramos allá afuera. La injusticia, como se nos dice. Y cabe destacar, hoy en día vemos que cuando vemos los estudios jurídicos, vemos siempre lo que nos ponen es la justicia ciega, ¿verdad? Es aquella mujer que está con los ojos vendados y con la balanza. Muchos dicen, el símbolo de la justicia, pero no nos damos cuenta de algo. Está ciega. ¿Y con qué mide? Con la balanza. O sea, que eso es un emblema de la corrupción, no de justicia. O sea, quien da más es el que tiene justicia. Los ricos hagan lo que hagan, si dan más son los que van a tener la justicia a su favor. O sea, eso no es un símbolo de la justicia y hoy en día se ha normalizado tanto eso. Vemos en el sistema judicial día tras día cómo muchas de las veces gente inocente es condenada. Es condenada a muchos años de prisión por algo a veces que ni siquiera cometieron. Y por lo contrario, los culpables están libres en las calles todavía. Vemos cómo todo se mide por el dinero y los sobornos. Y cómo aquí menciona que son los jueces, son lobos que no dejan hueso para mañana. O sea que tratan de abarcar todo lo que más pueden. O sea, por eso se nos insta a salir de la ciudad. En las últimas escenas de la historia del mundo, la guerra será furiosa. Habrá pestilencia, plagas y hambre. Las aguas profundas sobrepasarán sus márgenes. Fuego e inundaciones destruirán vida y propiedades inesperadamente. Vendrán desastres sobre el mundo. Manuscrito 41, 1896, página 4. Vemos aquí que con esto no creo que nos quede duda alguna sobre que vivir en las ciudades, o sea, no es algo conveniente para nosotros, ni siquiera tener propiedades en las mismas. ¿Por qué? Porque de un momento a otro vendrá la destrucción y arrasará con todo. No quedará nada, arrasará con todo a su paso. Por eso es que Dios, o sea, Yahweh, nos hace la amonestación, salir de las ciudades. Siempre se nos ha hecho esta amonestación y hoy en día se ve con malos ojos el salir de la ciudad. Piensan que a lo que uno dice salir de las ciudades, piensan que uno va a retroceder en el tiempo o que uno está mal de la cabeza para ir a volver al campo dejando el desarrollo de la ciudad, lo cual no es así. ¿Por qué Dios nos dice que salgamos al campo? En el campo nosotros aprendemos la paciencia y la dependencia total de Dios. ¿Por qué motivo? Porque si vivimos en el campo para vivir de lo que tenemos, para vivir de lo que se da en el campo, tenemos que trabajar duro y esforzarnos. ¿Y qué? Y siempre estar encomendados al Padre.
y aprendemos también la paciencia al estar al cuidado de nuestros cultivos, porque vemos cómo Dios en su infinito amor, de una semillita, cómo nos saca una planta y de eso nos da el fruto y podemos alimentarnos. O sea, aprendemos también mucho más sobre la inmensidad del amor divino al vivir en el campo, y no solo eso, sino que también mejoramos nuestra salud y nuestra vida espiritual con el Padre. Porque Elena de White en sus escritos nos hace una recomendación, que en lo que fuera posible el día Shabbat, o sea el día de reposo, nosotros deberíamos pasarlo en lo posible en un lugar del campo, rodeados de la naturaleza y de la creación que Él ha hecho, porque así podemos llegar a entender de mejor manera el mensaje que Él nos da en su palabra. Vemos ahora aquí una amonestación que se nos hace a nosotros, que vivimos en las ciudades todavía, aunque no lo vivamos, o sea que tenemos este conocimiento de los juicios que sobrevendrán y si no hablamos. Veamos lo que nos dice aquí. Una escena impresionante. En las visiones nocturnas pasó delante de mí una escena muy impresionante. Vi una inmensa bola de fuego caer entre algunas mansiones hermosas. Su destrucción fue instantánea. Yo escuché a alguien que decía: sabíamos que los juicios de Dios caerían sobre la tierra, pero no sabíamos que caerían tan temprano. Otros con voces agonizantes decían: ¿ustedes sabían? Entonces, ¿por qué no nos lo dijeron? Nosotros no sabíamos. Por todas partes escuché las mismas palabras de reproche pronunciadas. Desperté con una gran agitación. Nuevamente volví a dormir y me parecía estar en una gran reunión. Alguien de autoridad estaba hablándole a la compañía delante del cual estaba abierto un mapa del mundo. Él dijo que el mapa contenía fotos de la viña de Yahweh, la cual tenía que ser cultivada. A medida que la luz del cielo alumbraba a las personas, ésta reflejaba la luz a otros. Luces iban siendo encendidas en muchos lugares, y de ellas, aún muchas otras iban a ser encendidas. Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 28. Vemos aquí el mensaje que se nos da. Vemos en esta visión que dice que nuestra hermana Elena, ella en la visión vio que se despertaba y que veía un conjunto de unas mansiones muy bellas, hermosamente decoradas, y que pasaba de un momento a otro, una bola de fuego caía del cielo y las destruía. Y ahí dice que ella escuchó unas voces de alguien que decía: nosotros sabíamos que los juicios de Dios vendrían, pero no pensábamos que eran tan pronto. O sea, vemos vemos el reproche de las personas que no conocían. Si ustedes sabían, ¿por qué no nos avisaron? Y esto es leve, porque en el libro Evento de los Últimos Días se nos habla de una situación similar. Nos habla en el fin del tiempo, cuando vengan todos estos sucesos, cuando las personas se den cuenta de que sus líderes o sus pastores los estuvieron engañando durante tantos años, se den cuenta que por culpa de eso están perdidos por haberlos seguido a ellos. ¿Qué van a hacer estas personas? Van a ir con un odio e iras satánicos a despedazarlos. Esas mismas manos, dice así de esta manera, esas mismas manos que un día los coronaron con laureles, esas mismas manos ahora estaban en contra de ellos para destruirlos. O sea, esas mismas manos querían ahora despedazarlos. Ahora, espero que, esto debe hacernos pensar muy bien. O sea, al momento de uno predicar o dar el mensaje, no debemos ser tan blandos. O sea, no andarnos con rodeos. ¿Por qué motivo? Porque después la reprensión va a venir contra nosotros, o sea, las consecuencias. Es por ese motivo que este tema nos invita a despertarnos y a pensar de qué forma estamos dando el mensaje. Si es de una forma suave, predicando todavía los mensajitos de amor, o predicando el mensaje que es para este tiempo, la verdad presente. Esta es la verdad presente, el mensaje indispensable para nuestros días. Ya. Este ha sido el tema del día de hoy. Espero que lo hayamos comprendido y que esto nos ayude a meditar. O sea, de qué estamos haciendo y de qué manera estamos predicando el mensaje.
Ahora, a continuación, el pastor Carlos Delgado. Le agradecemos a cada uno de ustedes. Puedo decir, como decían los hombres grandes, su excelencia. Le damos gracias a Dios, al Padre Yahweh, por tenernos aquí. Que cada mensaje que se diga de este púlpito sea un mensaje para edificar nuestras vidas, dejar la vida antigua y vivir una vida nueva. Que cada día pongamos la mano no solamente aquí en el corazón, sino en el corazón y en la mente, y reflexionemos que todo lo que se dice es para esta vida y la eternidad. Como se dice el consejo y el mensaje adventista del séptimo día, que estos mensajes son para esta vida y la eternidad, los pensamientos eternos de cada ser humano también debe reflejarse en la sinceridad, el amor y la paz en nuestras vidas. Que todo lo que hagamos sea para beneficio de nuestras vidas y para esta vida y la eternidad. Que el Padre de la Gloria pueda bendecirnos en esta mañana. Que quedamos complacidos a nuestro Padre por estar con nosotros y a cada uno de ustedes por hacer presencia y por aceptar cada uno lo que debemos aceptar, ¿no? Que el Padre de la Gloria nos bendiga. Vamos a colocarnos de rodillas para terminar con una palabra de oración. Padre Yahweh, gracias porque tu palabra ha sido testificada en esta mañana. Tu nombre ha sido exaltado. Tu palabra ha sido revelada. Tu pueblo ha sido amonestado. Por eso te damos gracias, para que siempre nos prepares y nos capacites para ser padres no simplemente oidores, sino hacedores de tu santa palabra. Bendice el universo entero, pero principalmente ten misericordia de este país, Ecuador. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia de los jueces, de los abogados, de los que quieren hacer justicia y no lo hacen. Los ponemos en tus manos. También ponemos en tus manos, Padre, por el ejército ecuatoriano, por la Marina y por la Policía Nacional. Que tú puedas bendecirla y puedas prepararla a estos tres gremios que defienden al Ecuador, para prepararlo, para que puedan defender a este país con todo lo que vendrá. Gracias, Padre, quédate con nosotros en el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén y amén. Agradecemos a todo el país de Ecuador, a todo Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica y el mundo entero por haber escuchado este mensaje de hoy, y que siempre el nombre del Padre sea exaltado. Un Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, que el Padre de la Gloria nos pueda bendecir. Shalom.